En esta tarde quiero hablar acerca del propósito de Dios. Y toda la Biblia revela la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Pero este es uno de los versículos que más claro habla de cuál es el propósito de Dios. Acá dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es un versículo que, junto con San Juan 3:16, resume el corazón de Dios, lo que hay en el corazón de Dios. Y el propósito de Dios es que Dios creó al hombre para tener amistad con Él, para que el hombre caminara con Él. Por eso la palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, Dios transmitió de sus cualidades, Dios transmitió de sus atributos y le dio una conciencia, porque cada uno somos conscientes del bien, del mal, somos conscientes del tiempo, somos conscientes de la vida que llevamos. Dios le dio una conciencia al hombre, le dio un razonamiento para que pudiera razonar acerca de la existencia de sí mismo y acerca que por medio de la palabra pudiera razonar en la palabra y también pudiera encontrar a Dios por medio de la palabra. Amén. No solamente por medio de la palabra, sino por medio de las cosas creadas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con el propósito de que el hombre caminara con él. Y así como lo expresa en este versículo, eran pensamientos de bien. Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en un paraíso, en un lugar en donde no existía muerte, no existía enfermedad, no existía dolor, no existía tristeza, no había maldad. Satanás no tenía dominio sobre las personas, era un paraíso, porque ese es el propósito de Dios. Porque así como lo expresa este versículo, los pensamientos de Dios para con la humanidad son pensamientos de paz, para dar el fin que esperamos. Y Dios colocó al hombre allí en ese paraíso, en donde tenía comunión con Él, en donde hablaba con Él, en donde no había conocido el dolor. Pero Dios también creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones, y el hombre tomó una decisión. Y esa decisión es que él tomó la decisión de desobedecer, porque Dios le había dado un mandamiento: que podía comer de todos los árboles, de todos los frutos de los árboles que había en el huerto del Edén, pero que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que comiera de ese árbol ciertamente moriría. Y el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, por su propia decisión. Fue tentado, pero el hombre fue el que tomó la decisión. Y en ese momento todo cambió para la humanidad. El mundo dejó de ser perfecto. Entró la muerte, entró la enfermedad, entró el sufrimiento. Satanás, que es un ángel caído, que es real, comenzó a entrar en las personas, comenzó a traer destrucción, comenzó a traer sufrimiento. Llegó la primera muerte en la historia de la humanidad, porque aquella primer matrimonio que se había dado en el huerto del Edén, de Adán y Eva, había producido hijos, y aquellos hijos, Caín se llenó de envidia y terminó matando a su hermano Abel. Entró la muerte en el mundo por causa del pecado. Y cuando nosotros vamos a mirar, esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de la humanidad de ahí en adelante.
que Dios ha trazado un plan, tiene un propósito, pero muchas veces las personas, porque toman la decisión equivocada, porque toman el camino equivocado, porque escuchan la voz equivocada, comienzan a caminar fuera de la voluntad de Dios, y entonces viene la enfermedad, y entonces viene la muerte, entonces viene la destrucción, entonces viene la destrucción de los hogares, entonces viene la destrucción de las familias. Entonces el hombre comienza cada día, por su decisión, a caminar lejos de la presencia de Dios, por su decisión. Pero recordemos lo que expresa este versículo. Este versículo expresa que los pensamientos que tiene Dios acerca de su pueblo son pensamientos de paz y no de mal. Dios no dejó abandonado al hombre, aunque el hombre desobedeció, aunque el hombre se apartó de Dios. Dios trazó un plan para reconciliar al hombre consigo mismo, porque hay una verdad: la desobediencia a la voluntad de Dios, a lo que entendemos, la desobediencia a la palabra de Dios, que es lo que entendemos como pecado, separa de la voluntad de Dios y de la presencia de Dios. Dios trazó un plan. Primero, en ese tiempo dio sacrificios. El hombre no podía, o las personas no podían acercarse a Dios con las manos vacías. Deberían llevar un sacrificio. Llevaban un sacrificio de un animal. Ese animal lo sacrificaban, representando que ese animal moría en representación del hombre, para que el hombre pudiera ser aceptado por Dios. Pero todo esto era solamente un símbolo, una representación del sacrificio perfecto que reconciliaría al hombre con Dios, que vendría a romper la maldición sobre la humanidad, que vendría a traer una nueva vida, que vendría a cambiar el corazón, que vendría a transformar las vidas de las personas, que vendría a reconciliar al hombre con Dios. Era solamente una representación. Quiero avanzar en el relato bíblico unos cuantos miles de años. El pueblo de Israel estaba esperando la venida del rey prometido, de aquel que los iba a salvar, aquel que había sido anunciado por los profetas durante muchos siglos, y a través de muchas profecías el pueblo de Israel estaba esperando un salvador, un rey. Y en un momento hay un hombre que se llama Juan el Bautista, y Juan el Bautista ve a nuestro Señor Jesucristo y dice: "Ya aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". El propósito de Dios es reconciliar al hombre a través de Jesucristo. Amén. Ese es el propósito. No hay otra manera, no hay otra forma. Porque el pecado, la palabra de Dios en Romanos 3:23 dice: "Por cuanto todos pecado y están separados de la presencia de Dios". La palabra de Dios en Romanos también dice que no hay ninguno bueno, que no hay ninguno justo, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Porque quiero decirle algo: cada uno de los que hemos llegado a los caminos de Dios es porque Él nos ha llamado. Porque podemos buscar a Dios para muchas cosas, pero nunca lo vamos a buscar para la razón correcta, por nuestras propias fuerzas, que es para salvación. Él es el que llama por medio de su Espíritu Santo. Y el propósito de Dios es reconciliar al hombre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otra manera. No puede ser por nuestras buenas acciones. Porque para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios por nuestras buenas acciones, tiene que ser que nunca hayamos cometido un pecado.
tiene que ser que nunca hayamos fallado, que nunca hayamos quebrantado ninguno de sus mandamientos. Pero creo que todos, absolutamente todos, somos incapaces de pararnos un día delante del trono de Dios y decir: Señor, tú no me puedes enviar a la condenación eterna. Tú debes dejarme entrar a la vida eterna, al paraíso, a estar contigo por la eternidad, porque yo nunca he hecho absolutamente nada. Creo que nadie podemos pronunciar esas palabras. Amén. Pues lo repito, nadie podemos ir delante del trono de Dios y decir: yo nunca he quebrantado ninguno de tus mandamientos, por lo tanto tú me puedes dejar entrar, me tienes que dejar entrar en el paraíso. No hay ninguna forma. La única manera es a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso Jesucristo claramente dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará vida eterna. Esa es la única manera, es el propósito de Dios. Dios ha trazado un propósito. El propósito es que cada uno camine en la presencia de Él, que cada uno sea restaurado por el poder de Él, que cada uno reciba sanidad por medio de Él, que cada uno su vida sea dirigida por medio de Él, porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre caminar separado de Dios y caminar con Dios. Porque la palabra claramente dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre caminar separado de Dios y caminar con Dios. Porque cuando se camina separado de Dios, cada paso puede ser para destrucción. Cada paso puede ser para algo peor. Y ese no es el propósito de Dios. Solamente es el hombre que ha decidido caminar fuera de la voluntad de Él. Solamente es el hombre que ha decidido alejarse de Él y tomar su destino, tomar su rumbo en sus propias manos. Y cuando nosotros queremos tomar nuestra vida, hacer lo que a nosotros nos place, vivir de la forma como nosotros queremos, entonces vamos a cosechar el fruto de nuestros actos. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva en un momento salieron de la voluntad de Dios. Y el fruto que cosecharon fue que fueron expulsados del paraíso. Fue que la muerte entró en la vida de ellos. Es que por causa de caminar fuera de la voluntad de Él, tuvieron que presenciar para algo que el hombre no está diseñado, para ver la muerte. Porque el hombre no fue diseñado para ver la muerte. Pero es que la muerte de un ser querido siempre va a doler. Porque el hombre no fue creado para ver la muerte. Pero por causa de la desobediencia, el hombre cosechó la muerte. Es un ejemplo, pero creo que podríamos hablar de muchos ejemplos, no solamente de la palabra de Dios. Podríamos hablar de muchos testimonios de personas que en un momento decidieron caminar por su propio camino, que decidieron alejarse de Dios, que decidieron hacer su propia voluntad. Y estos hombres que decidieron alejarse de hacer su propia voluntad siempre han cosechado el fruto de su desobediencia. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros caminemos con Él, que nosotros caminemos bajo la presencia de Él, que nosotros caminemos bajo la bendición de Él. La iglesia puede decir amén. ¿Y qué debo hacer para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? Porque si yo quiero que Dios, o más bien si yo quiero caminar con Dios, yo tengo que saber qué hacer para caminar con Dios. ¿Qué debo hacer para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida? Yo tengo que seguir a Jesucristo. Yo tengo que reconocer a Jesucristo.
La palabra de Dios dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que el Padre lo resucitó, entonces seremos salvos. ¿Qué debo hacer para comenzar a caminar con Dios? Lo que debo hacer para comenzar a caminar con Dios es reconocerlo como Señor. No solamente creer en la existencia de Él. Creer en la existencia de Dios es lo más normal que hay, porque la creación da testimonio de que Él es real. La complejidad del universo. Las personas entre más estudian, llegan a una conclusión, que el universo es demasiado complejo, demasiado exacto para poder haberse creado por sí mismo. Es más, nada se puede crear a sí mismo. De la nada, nada sale. La creación da testimonio. La complejidad de los animales, de las plantas da testimonio de Dios. Nuestra conciencia, nuestra capacidad de razonar da testimonio de Dios. Dios da testimonio acerca de la existencia del pueblo de Israel, porque Él se dio a conocer a un pueblo en específico, y ese pueblo es el pueblo de Israel, que ha sobrevivido durante milenios y que ahí sigue estando y sigue dando testimonio de un Dios que lo llamó y que lo formó como nación. Dios da testimonio a través de su Hijo, porque es una realidad histórica que Jesús nació de la Virgen María, que nació en Belén de Judea, que creció en Nazaret, que su ministerio se desarrolló bajo el gobierno de Poncio Pilato, que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Dios da testimonio acerca de sí mismo. Pero Dios nos pide algo más, que creamos en su existencia. Porque no solamente es creer en la existencia de Él, Dios da testimonio, y no es maravilla de que nosotros creamos en la existencia de Él. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué debemos hacer para caminar con Dios y para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada persona? Es que nosotros podamos reconocer a Jesús como Señor de nuestras vidas. ¿Y qué significa Señor? Esa palabra, para el tiempo que se está escribiendo la Biblia, Señor, significaba máxima autoridad. Significa amo. Es reconocer a Jesús como nuestro amo, como nuestra máxima autoridad, como aquel que vamos a seguir, que vamos a obedecer y que le vamos a consagrar completamente nuestra vida. Porque igual que Adán y Eva desobedecieron un día y fueron expulsados del huerto del Edén y cosecharon la consecuencia de su pecado, todas las personas que han caminado sin Jesucristo se han apartado de Él, que han quebrantado los mandamientos de Dios, se han apartado de Él y han cosechado las consecuencias. Por eso muchas veces es el sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento es porque se ha desobedecido a Dios, pero el propósito de Dios es reconciliarnos con Él por medio de su Hijo. Amén. Es reconciliarnos por medio de Él, y para que nosotros podamos caminar con Él, primero tenemos que reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que tiene el poder de perdonar pecados. Porque cuando nosotros vamos a acercar a Dios, nos vamos a encontrar con otro obstáculo que está en nuestra conciencia y que muchas veces los demonios vienen a susurrar. Y ese obstáculo es que dice: ustedes han pecado, ustedes han fallado, ustedes han hecho cosas malas, por lo tanto ustedes no son dignos de presentarse delante de la presencia del Padre, porque están manchados por el pecado. Pero la palabra de Dios dice que si andamos en luz tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesús tiene el poder de borrar la mancha del pecado, amén, de crear una nueva conciencia, amén, porque eso es lo que hace el Señor. Que se aplaudan para Jesucristo desde lo más fuerte. Bendito es el nombre del Señor. Él es el que tiene el poder. Y yo creo, para que el propósito de Dios se
Y debo creer que Él tiene el poder de perdonar pecados. Debo creer que Él tiene el poder con su sangre de borrar la mancha del pecado y de darme vida eterna, de darme una nueva vida. Quiero hacer una pausa en medio de este mensaje para que reflexionemos por un momento. ¿Cuántos creen de todo corazón que Jesús tiene el poder de dar una nueva vida? Que Jesús tiene el poder de cambiar instantáneamente. Antes de citar varios ejemplos bíblicos, viene a mi memoria un testimonio de un gran evangelista, T.L. Osborne. T.L. Osborne, un hombre que Dios usó para ganar muchísimas almas. T.L. Osborne, conociendo el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, los milagros de Dios, los prodigios de Dios. En un momento vio un hombre que Satanás había destruido. Lo había destruido por medio de la drogadicción. Lo había llevado a la indigencia. Aquel hombre estaba viviendo en las calles. Era un hombre que era rechazado completamente por la sociedad, por su familia. Alguien que para las personas ya no había solución. Había sido desechado por su familia, había sido desechado por la sociedad, había sido desechado absolutamente por todo el mundo, porque nadie podía ver algo en él. Porque las personas decían: él no puede cambiar. Él ya está consumido en medio de las drogas. Él ya está viviendo en las calles. Ya no hay nada que se pueda hacer. Pero T.L. Osborne, conociendo el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor tan extraordinario de Dios, se quedó mirando a aquel hombre que estaba en las calles. Y las personas le decían que él era un don nadie. Y T.L. Osborne utilizó esa palabra. Se quedó mirando y le dijo: hey, don nadie, ¿quieres ser algo? Y aquel hombre fue tocado por el Espíritu Santo. Y aquel hombre entendió que Jesucristo lo podía transformar. Entonces el hombre dijo: ven y sigue a Jesucristo. Y lo que Jesús hizo en ese hombre es que al instante las cadenas fueron rotas. Que aquel hombre al instante fue libre de las cadenas de todo lo que lo ataba. Y aquel hombre quedó completamente libre. Y su vida fue transformada. Y al pasar unas cuantas semanas, había un cambio en él. Había una transformación en él. Y al pasar unos meses, aquel hombre que Satanás, por medio del pecado, había destruido, aquel hombre que de verdad era un don nadie, comenzó a ser alguien. Comenzó a ser un hijo de Dios. Comenzó a ser un redimido por la sangre de Cristo. Comenzó a ser un hombre que no solamente era un hijo de Dios, un redimido por la sangre de Cristo, sino comenzó a ser un hombre que predicaba la palabra de Dios y se convirtió en parte del equipo de evangelización de T.L. Osborne. Eso es lo que Dios tiene el poder de hacer para todo aquel que le cree a Él y a su palabra. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes que en esta tarde se han acercado y han aceptado el llamado de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de ustedes. Porque la palabra de Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es lo que Dios quiere hacer. Primero, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como amo, como Señor, más que no solamente creer en la existencia de Él, sino reconocerlo como amo, como Señor. Pero tiene que haber algo más. El pueblo de Israel hace 2000 años estaba esperando la manifestación de aquel rey que los libertaría de las naciones que los oprimían. Y Dios tenía un plan, y el Padre había dado una
decía que cuando el Mesías fuera a aparecer, primero aparecería un profeta que iría preparando el corazón del pueblo para que lo aceptaran y para que pudieran caminar con el Mesías, para que pudieran caminar con Jesucristo. Ese hombre se llamaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista comenzó siendo guiado por el Espíritu Santo, por palabra dada por el Espíritu Santo, a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después nuestro Señor Jesucristo, cuando comienza a darse a conocer al pueblo de Israel, cuando comienza a manifestar su ministerio, la primera predicación que aparece es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero reconocer a Jesús como Señor, como amo, como aquel que nos ha comprado a precio de sangre, porque Él ha pagado un precio por cada uno de nosotros y está dispuesto a pagar un precio por usted que no está caminando con Él. Y segundo es el arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Nosotros vamos en el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar una palabra, esa palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. ¿Qué significa metanoia? ¿Por qué es tan importante citar esa palabra desde el griego? Porque metanoia significa cambio de propósito, cambio de mente. Para seguir a Jesucristo hay que reconocerlo como Señor y Salvador, y ya hay que cambiar de mente. Y el cambio de mentalidad que debe haber es un cambio de desear que Jesús sea el amo de nuestra vida, dejar absolutamente el pecado, dejarlo todo para seguirlo a Él. En la palabra de Dios vamos a encontrar ejemplos. Había un hombre que era un religioso, un hombre que odiaba a la iglesia cristiana, que perseguía a la iglesia cristiana, que en un momento había un joven diácono que servía en una iglesia y él conspiró, él hizo un plan justamente con otros judíos para asesinarlo. Y un día ese joven de la iglesia fue alcanzado por ellos. Fue acusado de algo que él no había dicho y fue muerto. El primer mártir de la iglesia, Esteban. Y ese hombre del cual les estoy hablando, un hombre que creo que es conocido por todos, el apóstol Pablo. Pero antes de ser el apóstol Pablo, era un hombre que tenía una mentalidad, y esa mentalidad era servir a su religión. La mentalidad que él tenía era ir en contra de la iglesia. Pero cuando Jesús se apareció a él tuvo un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad es que él dejó todo lo que significaba para él ser parte de los fariseos, porque pertenecía a la religión de los fariseos. Lo dejó absolutamente todo por seguir a Jesucristo. Cambió su vida completamente, porque eso es arrepentimiento. A veces se piensa que arrepentimiento es solamente un lamento. A veces piensa que arrepentimiento solamente es rasgar nuestros vestidos, es rasgar nuestros cabellos, es ponernos las manos en la cabeza y decir: no, ¿por qué lo hice? Pero eso solamente es un lamento. El arrepentimiento es más profundo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es abandonar el pecado, abandonar la antigua vida para caminar con Jesucristo, para que el propósito del Padre se cumpla en la vida de cada uno. Eso es arrepentimiento. En la palabra de Dios también encontramos, recordemos que el pueblo de Israel era una colonia, había sido invadido por varias naciones, y para el tiempo de nuestro Jesucristo estaba bajo el control de los romanos, y los romanos le cobraban muchísimos impuestos al pueblo de Israel, lo esclavizaban al pueblo de Israel, y había hombres del pueblo de Israel que se habían puesto a servir al imperio romano para esclavizar a su misma nación. Y esos hombres se llamaban los publicanos, los cobradores de impuestos. Y había un hombre que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo escuchó hablar del Mesías, de aquel que obra milagros, de aquel que transforma vidas, de aquel que tiene el poder de perdonar pecados. Y él
Jesucristo. Conocemos, o bueno, la iglesia conoce, y él era un hombre de baja estatura, pero eso no lo impidió. Él se subió a un árbol porque quería ver a ese hombre tan extraordinario, tan maravilloso. Quería ver al Hijo de Dios. Y Zaqueo vio a Jesús y Jesús le dio una palabra. Y le dijo que ese día, que esa noche se iba a quedar en su casa. Y Zaqueo reconoció a Jesús como Señor, como amo, como Salvador y se arrepintió, cambió de mentalidad. Porque el Dios que él tenía, igual que otros publicanos, era el Dios del dinero. Pero él, cuando entregó su vida a Jesucristo, él cambió de mentalidad. Tanto así que él dijo que si alguien le había quitado algo, él le daba el doble y que él daba parte de su riqueza a los pobres. Hubo un cambio de mentalidad, porque eso es seguir a Jesucristo, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente es un lamento, arrepentimiento es un cambio de mentalidad, en donde se cambia la idea que se tiene sobre la vida. Antes de seguir a Jesucristo, creo que cada uno de los que estamos acá vivíamos para nosotros mismos, para nuestros deleites, para nuestras pasiones, para hacer las cosas que nos agradaban. Pero cuando entendimos que caminábamos hacia la condenación eterna, cuando entendimos que estábamos caminando fuera de la voluntad de Dios, entonces cambiamos nuestra mentalidad y ahora vivimos para agradar y para servir a Jesucristo. Yo no sé si hay alguien en esta noche que quiera comenzar a caminar con Jesucristo. Si hay alguien que quiere que esta palabra se cumpla en su vida, que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Si hay alguien en esta hora, puede pasar por este lugar para orar por usted.
Y hacer una decisión de fe con nuestro Señor Jesucristo. Decirle que hoy me comprometo a caminar contigo. Oh, bendito Dios, aquí estamos en esta hora. Aquí estamos en esta hora, bendito Dios, dándote gracias, Señor.